Hola muchachos, vamos a hacer una nueva clase, la tenemos un poco perdidas. Aprovechando el invierno, vamos a comentar en esta ocasión el tema de colestasia intrahepática del embarazo. Hay novedades al respecto, hay novedades en diagnóstico, en fisiopatología y lo más importante, en tratamiento. Así que vamos a lo nuestro. Esta historia comienza de un modo distinto. Tenemos acá un par de osos polares, una osa con zoocesno. ¿Qué tiene que ver con la colestasia? El principal alimento de los osos polares son las focas. Las focas básicamente son un animal que tiene entre 80 y 90 kilos de pura grasa. Entonces no sería ninguna gracia para el oso polar que le cayera pesada la comida, que tuviera dispepsia biliar o que tuviera cólicos biliares. Evidentemente el sistema biliar de los osos es muy poderoso. Llevó a algunos investigadores en Groenlandia, o sea que no corre. En Groenlandia en 1902 fueron a investigar los osos polares. El científico era un biólogo que se llamaba Olof Hammerstein y investigó a los osos polares. Y descubrió un ácido biliar que no existía, no se había descubierto en ese momento y que era gran parte de la bilis de los osos. Y como era de oso, entonces le puso ácido urso, que en latín significa oso, ácido urso deoxicólico, y con eso probablemente explicaba por qué estos animales no tenían problemas biliares, tenían un gran ácido biliar. Y el ácido deoxicólico va a ser uno de los protagonistas de nuestra historia. Con el título, PIE colestasia intrahepática del embarazo. La historia pasa de 1902 a Santiago en 1978. Miren, hace 45 años cómo era la Plaza Bulnes, la Alameda, estaban las micros antiguas, los autos antiguos. Los autos se estacionaban perfectamente en plena Alameda. La Plaza Bulnes tenía unos bellos jardines, totalmente distintos a como es ahora. ¿Por qué salimos a Santiago en 1978? Chile tenía una alta incidencia de colestasia y por lo tanto hubo muchos trabajos que fueron pioneros en colestasia. Los estudios pioneros de la colestasia en Chile se hicieron en las décadas de los años 70. Este doctor que aparece en la foto es el doctor Humberto Reyes, un médico de medicina interna, un hepatólogo famoso que publicó más de 50 artículos en relación a colestasia intrahepática del embarazo. Curiosamente, él jamás presentó artículos en congresos de obstetricia, siempre en el congreso de medicina interna. El doctor Reyes todavía está vivo, tiene más de 90 años. ¿Cuál es la prevalencia que él publicó de colestasia en esos años? La prevalencia de colestasia era de un 13,2% de todos los embarazos. Es decir, 1 de cada 7, cada 8 embarazadas en ese momento tenían colestasia. Y la colestasia ictérica tiene una incidencia de 2,4% de toda la población. Y más aún, estudios que se realizaron en la Araucanía, en la población de etnia mapuche, definida como algo tan grueso como que los dos apellidos de las pacientes fueran mapuches, la incidencia de colestasia era un 22,1%. Entonces, la explicación de por qué en Chile es tan frecuente la colestasia es por nuestra etnia mixta mapuche con española. Estos son los trabajos publicados en PubMed. Ahí vemos el año 61, los años 70 eran muy pocos, pero desde el año 2000 la investigación sobre colestasia aumentó exponencialmente dado los recursos de los países desarrollados. Ya nosotros ya no somos los pioneros son en países desarrollados. Para los que son médicos más jóvenes, debemos recordar cómo era la colestasia en los viejos tiempos. Yo alcancé a ver la colita de esas épocas,
Yo hice mi beca a principios de los años 80, entonces en los policlínicos de alto riesgo, la mitad o un tercio de los pacientes eran con colestasia y estaban permanentemente hospitalizadas en las salas de alto riesgo, 2, 3 o 4 pacientes con colestasia ictérica, con intenso prurito y veíamos mortalidad perinatal. Ahora eso ha desaparecido. Veamos los datos actuales. Bueno, ya les voy a mostrar los datos actuales. ¿Cuál es la historia de las moléculas marcadoras de colestasia? En los viejos tiempos, lo importante de la colestasia era la bilirrubina, entonces el marcador importante era la colestasia ictérica. Ya dijimos que en los tiempos del doctor Reyes, la colestasia tenía un 13% y la colestasia ictérica un 2,4%. La bilirrubina era el marcador más importante en ese momento. Después, cuando empezó a disminuir la incidencia, le dimos importancia a otras enzimas. Entonces le dimos importancia a las transaminasas. Se ha hablado de un término transaminitis, que es un poco absurdo. Las enzimas no se pueden inflamar. En realidad el término correcto es hipertransaminemia. Y actualmente la molécula marcador de colestasia son los ácidos biliares. ¿Cuál es la incidencia actual de colestasia en nuestro hospital? En el Hospital San Juan de Dios, la colestasia actual entre los años 2019 y 2021 alcanza un 2,6%. Comparado con el 13,2%, significa que ha habido una caída de un 80% de la incidencia de colestasia intrahepática en 40 años. ¿Cuál es la causa? No lo sabemos. Pero hay algo que es también muy importante, que el ácido biliar, siendo la molécula marcador más importante, no tenemos disponibilidad de laboratorio en los hospitales públicos. Vamos a la fisiología. El hepatocito. El hepatocito es una verdadera factoría metabólica. Algunos dicen que hay dentro de los hepatocitos hay 10.000 enzimas, otros hablan de hasta 50.000 entre proteínas y moléculas distintas dentro del hepatocito. Y además, estas moléculas están polarizadas. Entonces, acá tenemos polarizadas, hay vectores. Desde el citosinusoides hepáticos que vienen desde la porta, hay una serie de transportadores que hacen entrar principalmente glucosa, lípidos, aminoácidos que vienen desde el sistema digestivo, hacen entrar al hepatocito una serie de moléculas y hay una producción de metabolitos del hepatocito que los expulsan, estos metabolitos, hacia los canalículos biliares y en verdaderas bombas de exportación, que son muy importantes. Son transportadores que sacan moléculas desde el hepatocito hacia los canalículos biliares y finalmente van a dar a la bilis. Vamos entrando en materia. ¿Qué son los famosos ácidos biliares que son la molécula marcadora actual? Los ácidos biliares son una familia de lípidos. Hay ácidos biliares primarios, que son el ácido cólico, el ácido quenodeoxicólico y una pequeña cantidad de ácido biliar primario ursodeoxicólico en la especie humana. Ya dijimos que en los osos el ursodeoxicólico era muy importante. Después hay una serie de ácidos biliares secundarios, que son los ácidos primarios que han sido metabolizados por bacterias, tanto en el intestino delgado como en el grueso, que son el ácido deoxicólico, el ácido litocólico y también el ácido ursodeoxicólico. El ácido ursodeoxicólico entonces es un ácido biliar primario y también secundario. Y además, ambos tipos, los primarios y secundarios, pueden estar conjugados con taurina o glicina. Entonces tenemos el taurocólico, quenodeoxicólico, etc. Entonces una familia grande de lípidos. ¿Cuál es el valor normal? El valor normal de todo este conjunto de ácidos biliares, los kits los miden todos. En conjunto, el valor normal es menos de 10 milimolas por litro. Ese es el valor normal en sangre.
ácidos biliares, continuando con la historia, secretan en el hígado hacia los canalículos biliares y hacia la bilis. Sus funciones son las que nosotros conocíamos normalmente, son funciones digestivas que permiten la absorción de lípidos, colesterol y otras vitaminas liposolubles. Sin embargo, en los últimos años se han descubierto una serie de funciones que son endocrinas, que pueden ser autocrinas dentro del mismo hígado o en otros órganos. Entonces se han descrito que son potentes moléculas de señalización con capacidad de regular metabolismo, función de varios órganos extrahepáticos. Estas funciones endocrinas se logran a través de un receptor farnesoide X, el FX3. Y lo otro importante es que los ácidos biliares en altas concentraciones son tóxicos, porque son detergentes, porque son anfibólicos, toman las grasas y pueden disolver moléculas grasas, especialmente las que están en la membrana celular. Los ácidos biliares, el cólico, el quinodoxicólico, arriba a la izquierda. Aquí está el cólico, el quinodoxicólico, y por deshidroxilasas de las bacterias intestinales pasan a desoxicólico y litocólico. El litocólico es especialmente tóxico. Estas son sus funciones normales. Las grandes gotas de lípido que uno ingiere en la nutrición, con las ácidos biliares son capaces de convertirlas en pequeñas gotas que son las micelas, y con esas pueden ingresar al hígado y después se transforman en monoglicéridos. Ahora, normalmente el hígado produce entre 400 a 600 ml al día de bilis, y de esa bilis los solutos de los ácidos biliares, o sea, el 80% de los solutos de la bilis son ácidos biliares. El 95% son reabsorbidos, son reciclados por el hígado en la circulación enteropática. Aquí viene la circulación enteropática, el hígado produce la bilis y los ácidos biliares, va por el conducto hepático. Cuando la persona no está comiendo, entonces se acumulan en la vesícula biliar. La vesícula biliar disminuye, reabsorbe agua, por lo tanto hace la bilis más concentrada. Cuando la persona come, entonces se abre el esfínter de Oddi y pasa una cantidad importante de bilis concentrada a la segunda asa del duodeno y pasan al ilion, y una gran parte de los ácidos biliares son reabsorbidos en la porción terminal del ilion. El 95% de las sales biliares son reabsorbidas, solamente el 5% pasa al colon y se pierden con las heces. Si no, el hígado tendría que hacer una enorme función para producir esta enorme cantidad de ácidos biliares. El 95% de las sales biliares son reabsorbidas, pasan por los sinusoides y el hígado los recapta prácticamente todos. Hay muy pocos ácidos biliares que pasan a la sangre, que son los que nosotros medimos en la concentración de menos de 10 ml. Pasa con el famoso ácido ursodeoxicólico. Dijimos que principalmente era un ácido biliar secundario. Hay pequeñas cantidades, el 4% de los ácidos biliares son ursodeoxicólicos. Tiene las funciones endocrinas, son bien importantes, es un modulador del sistema de ácidos biliares a través del receptor farnesoide, regula la circulación enteropática. Es un ácido biliar bueno, parecido al colesterol bueno y al colesterol malo. Algunas acciones que se han descubierto son que aumenta la excreción biliar de ácidos biliares, protege los hepatocitos de la citotoxicidad de los ácidos biliares, disminuye la apoptosis producida por los ácidos biliares, y in vitro protege contra las arritmias inducidas por ácidos biliares. Ya vamos a llegar a esa parte. Actualmente el ácido ursodeoxicólico se usa para el tratamiento de litiasis, de cirrosis biliar primaria, de conejitis esclerosante, de colestasis intrahepática del embarazo y de hígado graso no alcohólico. Aquí hay una lámina en inglés que habla más o menos lo mismo, y una cantidad está aprobada por la FDA para la disolución de litiasis biliar, para conejitis biliar primaria, y está en estudio para una cantidad grande de enfermedades y otras que son extrahepáticas, como
falla e insuficiencia cardíaca, desprendimiento de retina, y se está haciendo su investigación como en oncología, también tendría propiedades antiangiogénicas. Pasa con los ácidos biliares en el feto. Los ácidos biliares aparecen a las 12 semanas de embarazo. La gran cantidad son transferidos y metabolizados por la madre. Y lo más importante, el feto, como en muchas ocasiones, es más vulnerable a la toxicidad de los ácidos biliares que un adulto. ¿Cuál es la fisiopatología de la colestasia? Aquí hay hartas novedades, pero son tan complejas que es difícil sistematizarlas. En general, hay una alteración de la circulación enteropática, hay una falla o mutación de los transportadores de membrana, hay otros tóxicos hepáticos que alteran los transportadores, como por ejemplo la altísima cantidad de estrógenos en la embarazada, y esto lleva a una alteración de la polarización del hepatocito. Entonces, las moléculas que iban desde los sinusoides hasta el espacio, hasta los canólicos biliares, esto se desordena, entonces las moléculas pueden pasar a la sangre o se devuelven hacia los sinusoides. Ahora, los ácidos biliares son tóxicos. Los ácidos biliares son detergentes, o sea, lo usa el organismo para destruir las grandes células grasas y transformarlas en micelas. La mayor toxicidad son de los ácidos biliares secundarios, especialmente el litocólico. Cuando se produce colestasia intrahepática al embarazo, hay aumento de 10 a 20 veces los niveles de ácidos biliares en sangre. Y dentro del hígado, que ya está acostumbrado, digamos, a altas concentraciones, se alcanzan altísimas concentraciones y provoca una alteración de la polarización de las células con entrada de bilirrubina, fosfatasas alcalinas, transaminasas y los mismos ácidos biliares a los sinusoides y también a la circulación materna. Y el problema que en el corazón, la toxicidad es ser arritmógenos. Entonces, hay una alteración de la polaridad, entonces empieza a entrar una gran cantidad de ácidos biliares a la sangre materna y después a la sangre fetal a través de la placenta. Es un esquema bastante simple. En un embarazo no complicado, los fetos producen sus ácidos biliares en ciertas concentraciones, como la madre tiene menor concentración, entonces hay un gradiente y los ácidos biliares van hacia la madre. En cambio, en la colestasia intrahepática del embarazo y en otras enfermedades, por ejemplo, en la cirrosis biliar primaria, el gradiente es inverso. La madre tiene altas concentraciones de ácidos biliares y hace que los ácidos biliares pasen al niño, y dijimos que el feto es mucho más vulnerable. Ojo, no solamente hay toxicidad en la colestasia, sino en otras enfermedades en que los ácidos biliares están elevados. Por ejemplo, en cirrosis biliar primaria, también producen muerte fetal. Ahora, ¿cuál es el mecanismo en que se producen las muertes fetales? Que en los antiguos tiempos eran relativamente frecuentes y actualmente son muy raras. En nuestro hospital, la última muerte fetal atribuida a colestasia intrahepática en embarazo ocurrió hace unos 6, 7 años, a lo menos. Hay bastantes datos que esto se debe a arritmias que se producen en el corazón. Entonces, aquí hay un trabajo del año 2020, disfunción cardíaca fetal en colestasia intrahepática en embarazo, que está asociado a aumento de las concentraciones de ácidos biliares. Este es un esquema que muestra lo que ellos describían. Hay un aumento de la concentración de ácidos biliares maternos que pasa al feto, y en el feto se produce un aumento de la molécula pro-brain natriuretic protein, NT, que es un marcador de insuficiencia cardíaca. Hay aumento de la variabilidad en los latidos cardiofetales y hay un aumento del intervalo PR mecánico que eso lo podemos medir.
Entonces se supone que esto produce de alguna manera arritmias y puede desencadenar la muerte brusca de un feto. ¿Cuál es la etiología o causa primaria de la colestasia? Aquí hay un esquema que se han descrito causas ambientales, hormonales, genéticas, inmunológicas que van a dar la colestasia intrahepática. Tratamos de ver lo que había y realmente el estudio biomolecular de la colestasia ha sido muy complejo. Por ejemplo, estos hablan de los microRNA que estarían alterados por las altas concentraciones de estrógenos. Hay aumento de la metilación, de las histonas, etc. Hasta el rol de estrógeno y otras hormonas, estrógenos, progesterona y prolactina también afectarían el hígado. Hay cambios en los ácidos biliares, también afectan el hígado, y cambios también inmunológicos muy importantes. Por lo tanto, muy complejo y todavía no hay, a lo mejor no habrá nunca una explicación simple de por qué se produce la colestasia intrahepática del embarazo. Es muy complejo como toda la gestosis, como lo hemos visto en preeclampsia, en hígado graso agudo. La cantidad de biomoléculas que se alteran es enorme y no sabemos cuál es el primer hilito. Vamos a la colestasia. Colestasia de ácidos biliares, vamos a la clínica. El valor normal dijimos que eran menos de 10 micromoles por litro. Se considera colestasia cuando el valor se eleva sobre 10. Hay un estudio que vamos a ver en detalle que dividió las colestasias en 3 tipos según los ácidos biliares. La colestasia leve entre 10 y 40 micromoles, que es el 86% de las pacientes, entre 40 y 100, colestasia moderada, que es el 11% de las pacientes, y sobre 100 se consideraría una colestasia severa, que solamente es el 3% de las pacientes con colestasia. De aquí estamos de Groenlandia, de Santiago 1978, ahora lo que la lleva en la colestasia es Londres 2019. Aquí están las investigaciones más importantes en colestasia, lideradas por esta doctora, que es una doctora joven, la doctora Caroline Obadia, ahí está recibiendo un premio. Ha realizado diversas investigaciones sobre colestasia. Acá tenemos uno muy importante que apareció en el Lancet en el año 2019. Ella trabaja en el King's College, en el mismo hospital donde está Kypros Nicolaides, pero aquí Kypros, dentro de la larga lista de autores, no aparece. Este trabajo se llama es un metaanálisis respecto a los pronósticos perinatales adversos en colestasia. Todo lo que sabíamos anteriormente, ella lo revisó en un metaanálisis de muchos estudios. Esto es lo que encontró. Pasa con los mortinatos. Aquí una serie de trabajos, todos randomizados, muy bien seleccionados, y el resultado final de 4.936 pacientes con colestasia, comparados con 163.000 controles, demostró que la colestasia tiene una leve mayor cantidad de mortinatos, sin embargo, el número pasa por el 1, así que no es estadísticamente significativo. Habría un aumento de un 46% de la mortalidad perinatal, pero como pasa por el 1, no sería significativo. Esto se debe a que la incidencia de la mortalidad perinatal es muy baja actualmente en colestasia. El mismo estudio sobre parto pretérmino, aquí fue claro. La incidencia de parto pretérmino en colestasia fue un riesgo de 3,5% y eso es muy significativo. O sea, es mucho más frecuente el parto prematuro en las pacientes con colestasia. La emisión de meconio también es muy importante, sobre un riesgo de 2,6 veces
en las pacientes con colestasia y no pasa por el 1, así que eso está estadísticamente significativo. Después analizó todos estos trabajos, son metaanálisis avanzados, porque ella obtuvo las bases de datos de cada uno de los trabajos y entonces realizó un gran trabajo con estos datos. Y puso aquí la curva ROC de sensibilidad, especificidad, que es la que se usa cuando nosotros investigamos una prueba diagnóstica para cierta enfermedad. Entonces, acá está la mortalidad perinatal según las diversas moléculas. Y los ácidos biliares, que es TBA, tienen 85%, una curva muy importante, es un predictor muy importante de mortalidad perinatal. Ese asterisco son los 40 micromoles y esa cruz es 100 micromoles. En cambio, la transaminasa glutámico purúica, que es la que aparece como ALT, no tiene ningún efecto para predecir mortinatos. Cuando los estudios incluyen otras enzimas, también está este otro estudio de mortinatos. Los ácidos biliares son muy buenos. La bilirrubina también es buena. O sea, nuestra antigua medición de colestasia ictérica e hiperbilirubinemia también tenía valor, pero tiene mucho más valor actualmente los ácidos biliares. Y las transaminasas están prácticamente en la línea del medio, así que no serían predictores de muerte perinatal. Se considera alterado la transaminasa pirúvica y la oxalacética sobre 40 y bilirrubina sobre 1,2. Esta es otra estudio por rangos muy interesante del trabajo de la doctora Obadia. Acá en azul está el número de pacientes con estos diversos valores de ácidos biliares, de 0 a 19, de 20 a 39, 40 a 59, etcétera, hasta casos con más de 150 micromoles por litro, o sea, una cantidad altísima de ácidos biliares en sangre. Entonces, la incidencia de colestasia en cada uno de los rangos va disminuyendo, pero la incidencia de mortalidad fetal, que está en rojo, va aumentando, y sobre 100 vemos que aumenta valores de un 3 y hasta de un 4% en las madres que tenían más de 150 micromoles por litro. Y si a su vez ella los agrupó, ahí estaba el trabajo que dijimos de 0 a 40, la mortalidad, la mortalidad fetal un 0,13, entre 40 y 100 un 0,28 y sobre 100 una mortalidad perinatal de 3,44, es decir, uno de cada 30 niños con colestasia fallecía. Este es otro estudio donde puso la mortalidad fetal según la edad gestacional en que se producía. Y vemos que alrededor de las 34 semanas, en los niños con ácidos biliares sobre 100 hay un quiebre, ahí empieza a aumentar la mortalidad. Antes de las 34 semanas es muy rara la mortalidad fetal. Los trabajos son muy importantes y ponen números, datos que nosotros antes los teníamos en forma más o menos empírica. Otro trabajo realizado en el año 2021 definieron colestasia como pacientes con prurito y ácidos biliares sobre 10 y vieron las patologías que tenían las pacientes antes de hacer la colestasia. Y las dividieron en menos de 40, 40 100 y sobre 100. Colestasias leves, moderadas y severas. Y vieron que algunos datos importantes, que la diabetes pregestacional es un predictor de colestasia severa. Vieron también que las pacientes con historia de colestectomía, que les habían sacado la vesícula antes de este embarazo, tenían más incidencia de colestasia severa, y lo mismo que ya era obvio, las pacientes que ya tenían una historia de colestasia previa eran más probables que tuvieran colestasia severa.
Estos son los datos. ¿Cuál fue la edad gestacional al diagnóstico? Las pacientes que tenían entre menos de 40 o entre 40 y 100, la edad gestacional del diagnóstico de colestasia era de 34 semanas. Y las pacientes que tenían ácidos biliares sobre 100, la edad gestacional del diagnóstico era mucho menor, era a las 29 semanas. Es decir, nuestro antiguo concepto de la colestasia precoz tenía una base fisiopatológica en los ácidos biliares. O sea, las pacientes con colestasia severa tienden a hacer un diagnóstico más temprano, a aparecer más tempranamente. Y también encontraron que las pacientes que tenían más colestasia, mientras más severa, había más posibilidad que tuvieran diabetes gestacional. O sea, las diabetes pregestacionales eran predictores de colestasia severa, y a su vez las colestasias severas se asociaban más a diabetes gestacional. Entonces hay un 13% en las leves, 6% en las moderadas y hasta un 50% en las pacientes con colestasia severa. Bueno, lo otro era que era obvio, las transaminasas muy elevadas eran más frecuentes en las colestasias severas. Algunos comentarios respecto a este trabajo. ¿Por qué la colecistectomía daría más colestasia severa? Es porque ya no hay la vesícula que concentra y expulsa la bilis cíclicamente según la alimentación de los pacientes, sino que la bilis está constantemente pasando al duodeno, y eso alteraría la circulación enterohepática normal. ¿Qué tendría que ver con la diabetes? Los ácidos biliares tienen importancia en el metabolismo glucídico y la regulación de la insulina por su función endocrina. Entonces, en los sistemas de manejo de los lípidos tendrían que ver también con el manejo de los glucídicos. Y unos datos también que dicen que podría haber una asociación a síndrome hipertensivo al embarazo, ya que los ácidos biliares también tendrían un papel endocrino en la regulación de SFLT1 y endoglina. Otro trabajo también muy importante apareció en Lancet en el 2019, en que fueron a probar con un trabajo controlado y randomizado si el ácido úrseo deoxicólico servía o no. Datos muy antiguos, incluso del doctor Reyes, decían que el ácido ursolicólico era bastante bueno, y la experiencia que hemos tenido nosotros también ha sido bastante buena, que disminuye el prurito y las enzimas hepáticas. Este estudio Pitches, vemos que nos mostró. Bueno, acá están las pacientes tratadas con ácido úrseo deoxicólico y las pacientes tratadas con placebo, pero en este caso no se distinguió entre colestasias severas y leves y moderadas. Dijimos que las severas son un grupo muy pequeño. Bueno, ¿qué es lo que se demostró? Que el ácido úrseo deoxicólico disminuye la incidencia de meconio, es lo único que se logró en esta tabla. Disminuyó el prurito en las pacientes de 57 a 50%, y también fue capaz de disminuir la incidencia de diabetes gestacional. Por lo tanto, lo que concluye este estudio es que el ácido urso deoxicólico no reduce los efectos perinatales adversos, no hubo disminución de la mortalidad fetal, pero que la mortalidad fetal era muy, muy pequeña. Reduce moderadamente el prurito, reduce la cantidad de los otros ácidos biliares y las transaminasas, y según ellos debe reconsiderarse el uso de ácido urso deoxicólico en la colestasia. Sin embargo, como dijimos, este trabajo no distinguió colestasias moderadas de severas. Así que lo interesante sería hacer un trabajo solamente con colestasias severas y el uso del ácido urso deoxicólico. Esos son los datos respecto al momento de la introducción de las colestasias. Los estudios son difíciles porque la incidencia de mortinatos es muy baja, excepto en el grupo de ácidos biliares sobre 100. Habría que hacer un estudio aleatorio de un número muy importante de pacientes con colestasia grave, con ácidos biliares sobre 100. Este estudio no se ha realizado y probablemente no se haga nunca, porque sería muy difícil que pasara en comité de ética de hacer una introducción de los fetos a las 36, las 17, 38 o a las 40 semanas.
Algunos datos con poca casuística. Pultix en el año 2015, en 5.500 casos que no fueron categorizados, demostró que a las 36 semanas era la menor mortalidad perinatal en colestasia. Otro autor, Lo, también en el año 2015, por un modelo de análisis de decisiones y por un modelo matemático de varios trabajos, también puso 36 semanas como momento de interrupción para las pacientes con colestasia. Ahora, ¿cuáles serían los protocolos propuestos? Antes de ver el protocolo que nosotros proponemos. Recientemente se hizo una revisión de 6 guías nacionales y regionales sobre colestasia intrahepática del embarazo, del American College, de la Asociación Europea, australiano, de Nueva Zelanda, pero había unos grupos que no eran de obstetras, sino que eran de hepatólogos. Todas requieren prurito para hacer el diagnóstico de colestasia. Algunos usaban la gamma-glutamiltransferasa. Todas 5 por lo menos requerían los ácidos biliares. Las transaminasas también eran muy importantes para todos. Esta lámina la vamos a saltar. Y un protocolo muy importante que tomamos como base nosotros fue el protocolo de Barcelona, del doctor Gratacós, que propone este esquema: colestasia intrahepática del embarazo, clínica compatible con alteración de la analítica. Ahí se debería determinar los ácidos biliares al diagnóstico, repetirle las 36 y las 37 semanas y semanal a partir de las 37 semanas. El tratamiento con soluciones tópicas, antihistamínico, dexclorfenamina, hidroxicina, y ellos usan el ácido ursodeoxicólico si el prurito es moderado o grave, y analítica compatible con colestasia intrahepática grave. Ellos también usan vitamina K en forma semanal si la coagulación está alterada. Nosotros nunca hemos encontrado pacientes con coagulación alterada. Si los ácidos biliares se mantienen bajo 40, si las transaminasas están normales y hay un buen control clínico, y realizan controles cada 3 semanas. Si no es así, cada control semanal. Y si los ácidos biliares están sobre 40, entonces realizan ecocardiografía funcional con medición de PR mecánico. Hacen control de movimientos fetales, ecografías habituales, registro basal no estresante, y a partir de las 37 semanas finalizan el embarazo si los ácidos biliares están sobre 40, si hay mal control clínico y si hay antecedentes de colestasia intrahepática y muerte fetal, y interrupción a partir de las 40 semanas en otros casos. Es decir, una paciente con colestasia, ellos plantean que pueden llegar a las 40 semanas o más. Nosotros proponemos otro esquema dado nuestra realidad local, nuestra realidad de costos y de nuestro propio consulta de expertos. ¿Cuál sería el diagnóstico para nosotros? El prurito, el prurito de inicio palmoplantar, predominio nocturno, que no hayan lesiones primarias, que nosotros enseñamos siempre a nuestros becados internos, y este dogma: sin prurito no hay colestasia, sigue siendo válido. Si no hay prurito, no hay colestasia. Puede estar acompañado de coluria, hipocolia, ictericia. Los exámenes de laboratorio van a ser las transaminasas, glutamicoxalacética, glutamopurúdica, puede ser la gamma-glutamiltransferasa y bilirrubina. No estamos usando fosfatasas alcalinas de norma en ninguno de los trabajos que revisamos de la doctora Ovidia y los demás le dan importancia a las fosfatasas alcalinas, así que ya lo estamos eliminando. Entonces las fosfatasas alcalinas son optativos, ecografía biliar también es optativo, estudio de virus de hepatitis también es optativo, si aparecen algunas otras, si aparece alguna clínica que nos haga sospechar de otras enfermedades. Ácidos biliares. En 2022 actualmente es fundamental para el pronóstico. No podemos dejar de hacer actualmente ácidos biliares en una paciente con colestasia.
¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Las dermatosis gestacionales, que ya están bastante más sistematizadas, dermatosis no gestacionales, otras hepatopatías, cirrosis biliar primaria, colestasia por defectos metabólicos, etc. Pero ojo, en muchas de estas hepatopatías puede aparecer colestasia intrahepática sobreagregada y no podemos atribuir prurito solamente a esa hepatopatía de base. ¿Cuáles son los factores pronósticos? Nuevamente los ácidos biliares son fundamentales para categorizar a las pacientes. 0 a 10, de 10 a 40, 40 a 99 y sobre 100. Y factores pronósticos secundarios: hipertransaminemia, ictericia, inicio precoz, antecedente de muerte perinatal por colestasia. Promovemos para el seguimiento monitoreo basal desde las 34 semanas, aunque no ha sido probada su utilidad, pero sería ir muy a contrapelo no hacerle monitoreo a estas pacientes, e incluso Grotacos lo sigue haciendo. Exámenes hepáticos generales cada 2 o 3 semanas. Los ácidos biliares, repetir si la evolución empeora. Si la paciente sube las transaminasas, si el prurito es muy intenso. Hacemos PR mecánico si los ácidos biliares están sobre 40 y en todas estas pacientes reevaluar que aparezca o no diabetes gestacional por la fuerte asociación que se ha descrito. Usamos antihistamínicos, clorfenamina, puede ser loratadina, desloratadina, y usamos ácido ursodeoxicólico cuando hay prurito intenso, cuando hay un compromiso de transaminasas con hipertransaminemia o cuando los ácidos biliares están sobre 40. Ahora, ¿qué formulaciones hay de ácido ursodeoxicólico en el mercado? Las dosis deben ser de 10 a 15 miligramos por kilo al día. Hay 3 marcas: Furocal de Abbott, Ursofalk de Vitoscana y Salvovil. La más económica es el Furocal de Abbott, pero lo más económico es realizar una receta magistral y que la paciente lo mande a hacer. Es importante los costos. Una paciente de 70 kilos va a requerir entre 750 a 1000 miligramos al día, por lo tanto al mes el costo va a ser de 62.000 pesos. Una paciente con obesa mórbida, el costo sube al doble, 124.000 pesos al mes. Entonces estamos hablando de problemas de costos en el servicio público. Los ácidos biliares no tenemos en el servicio público y las pacientes deben hacérselo privado. El costo para ellas, pacientes FONASA, es de 25.000 pesos. Ya hablamos de los costos de ácido ursodeoxicólico en el caso de que la paciente lo adquiera. Entonces una colestasia severa que aparezca a las 30 semanas puede llegar a costar entre 135.000 a 220.000 pesos a costo de la paciente en el total de su embarazo. Son costos que no podemos despreciar, pero que debemos asumir, especialmente, a lo menos, tener un ácidos biliares de base. La interrupción en las ácidos biliares, la colestasia leve, que es un 86%, proponemos que sea expectante hasta las 38-39 semanas. Entre los 40 y 100, proponemos que sea las 37 semanas, y si tiene sobre 100 o colestasia severa, evaluar la interrupción a las 36 semanas o incluso antes y realizar maduración pulmonar. Por lo tanto, en el esquema del Dr. Grotacos, ahí incluimos unas pequeñas variaciones. Los ácidos biliares, realizarlos al diagnóstico y repetir solamente según la evolución. Tratamiento con antihistamínicos y el ácido. Monitoreo partimos desde antes, desde las 34 semanas, y la interrupción a las 36 semanas o menos colestasia severa, en las moderadas a las 37 y en las leves no nos parece un poco temerario esperar a las 40 semanas, así que las interrumpimos a las 38 o 39 semanas. ¿Cuál es el futuro? El futuro de la colestasia. Hay varias cosas que están en investigación. Identificar cuál ha sido la causa de la caída de la prevalencia de la colestasia de este 80%. Cambios en la dieta, cambios en el selenio, otros micronutrientes, no sabemos. Está por investigar. Lograr identificar las mutaciones del
del hígado vermicrorrey, por lo tanto, prever el riesgo de recurrencia de la colestasia. Estudia la microbiota intestinal, ya que cambios en la microbiota producen cambios en los niveles de ácido ursodeoxicólico. Hay probablemente consecuencias en la infancia de estos niños nacidos por colestasia y también consecuencias postgestacionales. Estas pacientes tienen más incidencia de diabetes, de colecistolitiasis, de hepatitis y de cirrosis. O sea, son hígados que están dañados y probablemente vayan a desarrollar alguna enfermedad más grave más adelante. Y la última foto la tomé yo en el lago Nordenskjöld, en Torres del Paine, el año 2018. Había un viento muy fuerte que producía que se levantaran ahí estos verdaderos fantasmas en el agua. No tienen que ver con colestasia, pero encontré una foto muy bonita. Bueno, eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Ojalá que hayan aprendido algo y les haya gustado. Chao.